Queridos amigos, aquí estamos en el Centro de Historia de Envigado, nuevamente con una charla que siempre programamos todos los meses, en este caso con David Mejía Peláez. Él es un estudioso de los petroglifos de Itagüí y es el tema que nos concierne hoy en la charla. El Centro de Historia también hace proyección cultural a través de otras reuniones y tertulias que realiza acá precisamente en nuestra sede. Aquí entonces los dejamos con David. Gracias, Edgar. Buenas tardes. Bueno, pues me conocí recientemente, quiero inicialmente decir que me conocí recientemente con José Fernando Flores. Le conté de mi libro y me dijo, hombre, vámonos para el Centro de Historia de Envigado. Y yo, uy, magnífico. Y aquí estoy. Hace por ahí 30 años vine al Centro de Historia a invitar al Centro de Historia de Envigado a hablar, vine a hablar sobre la efemérides del cumpleaños 160 años de Itagüí. Tuve una muy buena acogida, me enamoró el Centro de Envigado, el Centro de Historia, pero lamentablemente nunca volví. Ay. Entonces el presidente era Beder el señor Beder Sánchez. Sí. Buenas, bien, pueda. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Doctor, Qué alegría. Qué gusto verte. qué gusto verte, pues, perdón que no conocía hace tiempos. Desde entonces vine pues desde esa época, hace 30 años que yo había empezado a estudiar la historia, bueno, mucho antes por supuesto, que emocionalmente pues me llevó a convocar a celebrar la efeméride de Itagüí de los 160 años, cuando yo veía que una municipalidad no celebraba su fundación. Entonces me parecía absurdo. No tuve mucha acogida. Eso lo hice a título del nombre del Club Rotario de Itagüí Santa María. Hicimos un acto bellísimo. Participó el presidente de la Academia de Historia de Medellín o de Antioquia, pues, profesores de la Antioquia, de la Nacional, me acompañaron. Hicimos una jornada académica toda una tarde que fue muy bonita y bueno, no hubo ninguna manifestación de parte del municipio al respecto. Eso me pareció todavía más calamitoso. Pero calamitoso fue cuando estaba estudiando la historia del municipio de Itagüí, mi pueblo, fue encontrar que no había indicaciones o referencias a las huellas indígenas que hay en Itagüí. Específicamente, por lo pronto, al legado que sobre la arqueología, a la realidad arqueológica que tenía el pueblo y que el doctor Graciliano Arcila Vélez había mostrado desde los años 50. El doctor Graciliano estuvo durante casi 16 años insistiendo a la administración pública de Itagüí que le prestara atención a ese sitio tan magnífico donde están los petroglifos. Incluso en el estudio de esto descubro yo que Uribe Ángel, se me olvidó el nombre, Manuel Uribe Ángel, había llamado casi 80 años atrás la atención sobre el sitio y también nadie le prestaba atención. Eso me llamó mucho más la atención, me llamó pues a como dedicarme a estudiar esto y a ver que en los que escribían sobre Itagüí, que son muy pocos, no presentaban la realidad arqueológica. Incluso me acuerdo que de manera loca mandé a hacer una valla como de 8 metros, un pasacalles, donde preguntaba, ¿y la realidad arqueológica de Itagüí dónde está? Pues, ¿quién se ocupa de eso? Pero decía literalmente, ¿y la realidad arqueológica de Itagüí qué? Una interrogación. Y en el segundo día de la pereza, que ya hace como 30 y pico de años, puse ese aviso en el Parque Obrero y lamentablemente se me enreda uno de esas fiestas y se me olvidó el pasacalles, se perdió. Pero esa historia de investigar la realidad arqueológica me ha llamado la atención cuando descubro
a Graciliano Arcila Vélez y descubro que existe el Parque de los Petroglifos, existen unas piedras grabadas y nadie les presta atención. Yo empiezo a indagar sobre esto y me dirijo a la Universidad de Antioquia y busco quién me orienta para meterme más en el tema. Y Santiago Ortiz, que oficiaba como curador del Museo Etnológico de la Universidad de Antioquia, me dice: pero ¿cómo así que usted no se ha entrevistado con Graciliano? Venga y verá, ya mismo lo pongo en contacto. Y en ese momento conozco yo a Graciliano. Fabuloso. Le hago una entrevista, tengo unas conversaciones con él durante un par de meses, y el resultado de eso es un folleto que publico a costa de bolsillo propio y lo entrego pues como a la opinión pública, repartiéndolo gratuitamente, y aparece una organización de Bogotá que es la máxima, el máximo equipo de investigación de arte rupestre en Colombia y probablemente en toda América Latina también. Es el grupo HIPRI. Cuando me llega alguna vez, me llaman y me dicen que se autorizo publicar la entrevista de Graciliano Arcila en internet, y yo, pues, uy, caramba, pues claro, hágale. En ese momento yo sigo estudiando pues petroglifos, piedras grabadas, y me dirijo pues a todas las bibliotecas que hay en el entorno, y me encuentro la monografía que hace un personaje que lo llevo en el corazón, que es Alejandrino Tobón, el primer monografista, digámoslo así, sobre los petroglifos de Támesis, y descubro a Támesis como la cuna del arte rupestre antioqueño. Así es. Contacto a Alejandrino Tobón y me dice: ¿usted quién es? Y le dije yo: Alejandro, pues no lo que yo le diga, mire en internet que encuentra mío sobre petroglifos. Y él se va y al momento o al otro día me llama y me dice: no, caballero, ¿en qué le puedo ser útil yo? Y aparece Marina. Luz Marina aparece con Alejandrino, y les propongo que hagamos un grupo de investigación que se llamaría, ¿te acuerdas? Almada. Y empezamos como a reunirnos para trabajar lo que es el arte rupestre antioqueño, que valga decir, no aparece en el Atlas de arte rupestre propiamente antioqueño, el colombiano, y menos suramericano y del mundo, no aparece. Con el Alejandrino vamos a algunas partes. Yo me dedico a estudiar esto. Yo soy autónomo, siempre he sido gerente de mi propio ser, digámoslo así, de mi propia empresa. Y yo como empresa investigando pues a modo de hobby la historia, y termino recabando pues en el tema de arte rupestre. En esas aparece algo que me llamó mucho la atención, es de que propiamente fuera de unas cuantas monografías de arte rupestre en algunos sitios de Antioquia, yo voy descubriendo que hay como un círculo antioqueño de arte rupestre del cual nadie habla. Yo les propongo a Luz Marina, acá presente, y a Alejandrino, que avancemos nuestro estudio y nuestra investigación sobre el círculo antioqueño. Alejandrino se eriza un poquito y dice: oh, pero eso es muy grande. Estamos en esas, pero lamentablemente Alejandrino tiene que trabajar para vivir, y viaja a la Bichada, ¿cierto? Al Bichada, entonces ya dejamos ese contexto de aspiración investigativa, lo dejamos suspendido. Y por varios años yo no me vuelvo a ver más con Alejandrino que cuando vienen temporadas de vacaciones y nos saludamos. Yo sigo investigando y empiezo a superar varias cosas. No me interesa el tema indigenista como tal, el tema de lo indígena no me interesa es la significancia del hallazgo de unas señales grabadas en piedras con muy ricas manifestaciones iconográficas, y especialmente
cuando empiezo a estudiar qué pasa en el mundo, qué es lo que se está dando en otros lugares, y yo veo que pues, nosotros somos menores en riqueza de arte rupestre y que deberíamos de poner eso en primer nivel de investigaciones. Pero me encuentro que, y hago un hallazgo, es que en la universidad o el mundo científico, académico mejor, no apadrina, no costea, no financia para esto. Pero descubro que es que no existe arqueología, propiamente hablando. Apenas las universidades pues, se han dedicado a antropología, pero y prácticamente están casi que formando a los estudiantes en una antropología cultural o social, y últimamente más en una arqueología moderna, pues descubriendo cómo se hicieron en la República en el siglo XVIII las cosas, qué se hacían alcantarillados, cómo se hacían los ladrillos. Pero no hay arqueología, no hay una investigación de rescate de lo arqueológico suficientemente. En esa pesquisa sí sé que hay unos cursos de arqueología, pero aquí no hay una impronta profunda en estudios arqueológicos como los hay en cambio en Cali, como los hay alrededor de la altiplanicie cundiboyacense, y como en algunas partes cerca de Santa Marta, etc. Y de pronto más al sur, pero prácticamente Antioquia es marginal. Y descubro que es que Graciliano Arcila era solitario, era un hombre formado en la escuela de la etnografía que trajo Paul Rivet a Colombia y otros científicos, pero Graciliano Arcila se encerró en Antioquia. Funda el Museo Etnológico, funda el Departamento de Antropología, el Instituto, pero pasa otra cosa. Graciliano prácticamente las nuevas generaciones en pleno apogeo de ese afecto no por hacer ciencia sino por hacer política en las academias, prácticamente el que no militaba, no compartía los preceptos de cierta ideología, entonces lo marginaban, iba saliendo, y prácticamente a Graciliano lo marginan y lo sacan los discípulos que todos pues ya sabemos la corriente que llevan, y Graciliano nunca se casó con eso. Él sigue vinculado a la Universidad de Antioquia y termina sus años dirigiendo más emblemáticamente el Museo de Historia, curiosamente, de la Universidad de Antioquia, en Paraninfo. Allá tenía su oficina donde yo me entrevisté con él. Él estuvo tal vez produciendo investigaciones por ahí hasta mediados de la década del 70 quizás, pero de ahí para adelante ya es poco lo que propiamente él aporta a la investigación. Él ya es una figura emblemática. En ese momento de la década del 70 pues la universidad coge mucho vuelo y el departamento ya se independiza, se crea como facultad propiamente, lo que era antes como departamento o instituto, ahora era una división, ahora ya es una facultad, pero sigue imperando esa ausencia de orientación arqueológica. Es lo que llevo investigado. Me interesa más que lo indigenista, como decía ahora, es el tema un poco histórico, de esa historia que nos cala pues, en nuestra formación como nación o como república, y es que si en lo local no hay investigación historiográfica profunda de corte científico, digamos, ni anecdótico, digamos, lo cierto del caso es que, como en el caso de Itagüí, por ejemplo, existe a campo abierto, visible a todo el mundo, una realidad arqueológica, pero no hay una institución pública, oficial, que le interese eso. Y la gente anda, pues, lamentablemente, es en la lucha diaria del sostenimiento de sus familias y de sí mismo, y no hay tiempo ni para leer. Así eso pasa en Itagüí, a mi manera de ver. Creo que Itagüí está muy rezagado en ese nivel. Yo diría incluso que a nivel de la lectoescritura está muy rezagado.
Por lo tanto, lamentablemente, una joya patrimonial tan importante que es esa realidad arqueológica pasa por alto, pasa de agache y se desaprovecha ese recurso. Y solamente es como episódico, porque hace poco encontraron un petroglifo, una piedra pues con grabados, y fue por accidente. Alguien encontró pues lo que yo leía en el periódico El Colombiano. Aquí la tengo. Y fue porque... Aquí la tengo fotografiada. En parte fue descubierta por un transeúnte y lo reportó, ¿cierto? Pero, sí, más o menos, sí. Eso fue lo que entonces logró el antropólogo Juan Pablo Díez, que creo que estuvo aquí la semana pasada, lo cuidó dejándolo enmalezar para que la gente no lo invadiera, hasta que ya hace 15 días él es funcionario, o él trabaja para Metroplus también en Itagüí, logró que la empresa como tal financiara, el municipio no, la empresa Metroplus financiara el sacado del suelo, la piedra, y trasladado al Parque de los Petroglifos, pero con una lamentable noticia. Hace 2 meses se informó a la opinión pública cómo algún vándalo llegó allá y destruyó el petroglifo más importante. ¿Ese parque? Sí, porque el parque es abierto, es un solar abierto, incluso es una zona caminera, es un sendero casi servidumbre. Entonces, allá por ejemplo fue un vándalo y cogió esta piedra, que es la más significativa, esta, y la rayó con cepillo de alambre. Con grafiti y así de aerosol. No. Por fortuna no ha habido intervención de grafiteros. Bueno, sí hay una piedra que es como la dañó. Con cepillo de alambre, luz marino. Con cepillo de alambre fueron a rasparla. En este momento, ese lugar, la iconografía, los detalles, claro, casi que queda blanca la piedra. Es una barbaridad. El parque como tal tuvo una intervención urbana civil hace 50 años. Primero debo decir, tuvo una intervención urbana alrededor iba a mencionar lo que decía Manuel Uribe Ángel hace 100 años casi, que ese lugar era tan importante que incluso lo llamó el terraplén de los indios, así se llamaba en el siglo XIX, el terraplén de los indios. Juan Pablo Díez ha encontrado recientemente varias tumbas ahí al lado de los petroglifos prácticamente. Hoy en día apenas se está encercando con malla el lote, pero no sé en qué va eso. Lamentablemente uno se va cansando como de trabajar las cosas, y no he vuelto en estos últimos días a ver cómo va el trabajo del encierro. El municipio le entregó licencia de construcción a un propietario que era el propietario del lote, construir ahí cerca, en una gran extensión, unas torres de vivienda de interés social. Entonces él en compensación está entregando esto y lo está mandando a encerrar, pero llevan como que encerrándolo varias semanas o varios meses. Los petroglifos, ¿qué son? Son ideogramas, son dibujos tallados en las piedras. ¿Qué significa? No sabemos. Los aborígenes fueron totalmente diezmados, fueron totalmente aniquilados. En la llegada de los conquistadores, los nativos desaparecieron. Sí. La ocupación del Valle de la Borrá, pues, ha sido un tema que se ha venido explorando, yo diría que más ahora, pero durante mucho tiempo ha estado casi que virgen el tema. Sabemos que en el siglo XVII se dio la orden de ocupar de nuevo, traer indígenas de muchas partes al territorio del Valle de la Borrá, porque estaba despoblado. Esto ya la manigua, la selva se lo estaba devorando. Cuando se iba a fundar la Villa de la Candelaria, entonces se traen indígenas de otras partes y conjugan
un montón de etnias en este lugar y fundan un resguardo que comprendía casi que el Cerro Utibara hasta la cordillera. Pero no habían pasado 30, 40 años cuando ya pues, no existían, ya se había empezado a ocupar considerablemente el Valle de la Burrá y se había expandido la Villa de la Candelaria. Todo ese fenómeno pues, de ocupación del Valle de la Burrá habla de la ausencia completa de los nativos locales y por lo tanto de la pérdida de los que de alguna manera podían estar diciéndonos qué lengua hablaban, cómo se hablaba esa lengua, pues herederos de ese idioma no lo sabemos. La iconografía, mi manera de ver, es la representación de un avance en el proceso de construcción de conciencia de los seres humanos en el territorio. Yo supongo que se avanzaba no solamente en el manejo ya de un idioma articulado, sino que ya también estaban llevando el idioma a la representación ideográfica, que era plasmarlo. ¿Qué encontramos en Itagüí? Plasmado en unas piedras, unos símbolos, que eso no son garabatos, ni de fundas, no son garabatos. Como no son garabatos, toda la riqueza de pictografía que hay alrededor de Bogotá, en todos los municipios de Bogotá, cerca de Bogotá, pues hay una cantidad de piedras pintadas, no grabadas, no esculpidas, sino pintadas. En Antioquia tenemos Támesis, como hablaba ahora, la capital del arte rupestre en Antioquia, y en estos días he estado comunicándome con el alcalde que me va a llevar para mostrarme qué va quedando por allá de eso. No, yo estuve con Alejandrino Tobón allá visitando Támesis y recorriendo, y no habían pasado 15 años y Alejandro se mandaba la mano a la cabeza porque ya eso habían empezado a parcelar todo. Entonces al parcelar ya no se encontraban las piedras porque ya eran vallas, muros que limitaban la circulación por el territorio que Alejandrino en los 95, 96, 97 pues visitó y pudo estudiar. Para empezando para el siglo XXI, Sofía Botero dirigió una investigación gigante sobre ello, en la cual Alejandrino Tobón participó considerablemente. De eso quedó un libro hermoso, no lo traje, de las buenas cosas que se han hecho en Antioquia de rescate del arte rupestre. Es la publicación dirigida por Sofía Botero. Ahorita dije Sofía Ospina. No. Se hubiera dicho equivocadamente. De resto, en Antioquia no se ha hecho mayor cosa con respecto al arte rupestre. Yo, como llevo más de 30 años investigando esto, me encontré con estas personas tan lindas que me animaron a seguir escribiendo al respecto. Les quiero contar, yo no soy historiador, no soy antropólogo, no soy escritor propiamente hablando, pero intento escribir. Y quería dejar constancia de lo escrito sobre el tema particular de Itagüí en este libro que hoy estoy presentando ante ustedes, y que se inicia con un poema que quisiera leerlo enseguida, y una serie de observaciones a lo largo del texto donde hago referencia a la importancia del Parque de los Petroglifos o el terraplén de los indios en varios sentidos. Al Parque de los Petroglifos, lo que llamamos el Parque de los Petroglifos, no hay ningún parque, eso es una cosa, eso es un atrevimiento, es una aspiración al llamarlo de esa manera como lo llamó Graciliano Arcila Vélez. La importancia de este sitio, como lo decía Manuel Uribe, es que por el borde del terraplén de los indios circulaba el camino de la sal y del oro, que venía del norte y que venía del sur, la sal y del norte el oro, porque por el oro y la sal transitaban por el Valle de la Burrá, circulando hacia el norte la sal y hacia el sur el oro. Y por Itagüí atravesaban los caminos indígenas.
Ese tema de los caminos indígenas, que es bastante también poco estudiado, o ya ha sido suficientemente estudiado, digamos más bien, pero poco conocido, poco se divulga, es bien importante para hablar sobre la ocupación del territorio del continente. En realidad, Paul Rivet tiene tres teorías de la ocupación del continente, pero eso creo que se está revaluando hoy cada día más, porque no solamente encontramos que el arte rupestre es milenario, no es de centenario. Los antropólogos estudian las dataciones de las cerámicas, pero no la datación de otros restos, no, porque no hay arqueología suficientemente, digámoslo, aplicada en Antioquia o en Colombia mismo. Sin embargo, a Chiribiquete lo estamos dando una antigüedad de 14.000 años. Chiribiquete es el monumento de arte rupestre más grande del mundo, y aquí no lo valoramos. Aquí sí están haciendo hoy en día ya expediciones y visitas a Chiribiquete guiadas, que son muy importantes, pero realmente Chiribiquete es una cosa magnífica. Yo no sé si yo lo menciono ahí como la Capilla Sistina del arte rupestre del mundo. Por Itagüí pasaban entonces los caminos indígenas que iban con sal, que venían con sal de Murgia y que llevaban oro de Buriticá, digamos. El oro que llegaba al pueblo orfebre más grande de Colombia se llaman los Quimbayas, y el oro venía de Buriticá y del norte de Antioquia. Como hoy todavía se produce oro por toneladas. Pero por el Parque de los Petroglifos había otra cosa, es que circulaba las rutas de la colonia. Sabemos que la autopista es un invento de apenas hace 70 años. Apenas. No existía la autopista, la autopista que recorre pues, la nación, o que pasa pues bordeando el río Medellín, el río Medellín, que ya se llama el río Aburrá. Eso es un invento de la década del 50, como fue un invento la canalización del río Medellín. Pero ¿por dónde se circulaba? Se circulaba era por la franja occidental, básicamente, y el puente de Guayaquil servía para pasar a la otra banda, ¿sí? Que era el único puente que unía el occidente con el oriente, básicamente, y unos puentes por los lados tal vez del Mico, José Fernando tal vez, o por los lados de... Ahí por el Mico. Sí, exacto, no más. No, el puente que había entre Envigado, aquí pues en lo que llamamos Bandegueso, que fue Sí, no, pero puentes colgantes. no, por ahí de pronto, después de 1920, de pronto. Yo creo que del 50. Del 50 Pero entonces ahora que termine abrimos para que avancemos en el charla. La importancia también del Parque de los Petroglifos a mi gusto es que se le hizo el bandidaje más grande que ha habido en Itagüí, pero nadie llama la atención al respecto. Bordeando todo el terraplén, la administración, me imagino yo, autorizó el paso del viaducto del ojo de agua que Coltejer tomaba para poder proveer de agua permanente a la fábrica, y eso era pues importante. Pero nadie se ha detenido a pensar cuántas piedras grabadas se emplearon para construir ese viaducto. Recientemente, en los últimos 15 años, un antropólogo creó una corporación en investigación en ambiente, en historia y patrimonio. Se estableció ahí cerca y creó una sala, museo comunitario brasiliano Arcila Vélez. Sigue siendo una institución privada de un muchacho o de unos muchachos. Creo que el municipio no le ha hecho un convenio nunca para que funcione,
todo ha sido a pulso del entusiasmo juvenil, es lo indígena como tal en términos generales, como hoy en día se explota por algunos partidos políticos. Me interesa es el avance en la humanidad, en nuestro territorio, en el continente nuestro, en esta casa, es como unas manifestaciones simbólicas, ya se tallaban, ya se representaban a un progreso en el avance de la humanización. Ya de manera, pues, empiezo a hacer poesía sobre esto, que son rasguños. Vino un etnólogo, o historiador mejor era, creo que historiador, José Pérez de Barradas, en el año 1942, 43, en la época en que Europa se desangraba, que llegaron al continente americano, tanto a México, desde México hasta Chile, muchos científicos, muchos sabios, muchos avanzados intelectuales que se asentaron en los países, todos estos países. En Colombia no vino mucha cantidad de estos extranjeros que se vinieron a salvar sus vidas y sus conocimientos para dejarlos en Colombia de alguna manera. En ellos estaba Paul Rivet, y hay otros más que yo lo menciono por ahí en los artículos. Vino Pérez de Barradas, un español, y este tipo, viendo las obras de Miguel Triana publicadas sobre los pictogramas en la sabana de Bogotá, y dice que lo de nosotros son garabatos de niños. Hágame el favor, como llama este señor a lo nuestro, garabatos de niños. Bueno, digámoslo en beneficio de la duda, sí, garabatos de niños humanos empezando a escribir, a hacer una escritura, valga ese beneficio de rescatar. Menciono en el libro El terraplén de los indios, hago la referencia a Manuel Uribe Ángel, que fue el que... Y finalmente publico, acopio en este texto una nota de agradecimiento a Arcila Vélez, que durante sus últimos, en pleno esplendor de su vida profesional, acudió a Itagüí, y lo he venido diciendo de esta manera coloquial, cada semana a tocar las puertas de la alcaldía y del consejo para que le prestaran atención a eso, y por 16 años nunca le prestaron atención. Es lamentable. Y te hago como un homenaje a Graciliano Arcila Vélez. Vuelvo a rescatar el tema de lo que son las incisiones en la roca, la actividad como tal, en las condiciones tan precarias en que se llevaba a cabo. Las piedras cómo se tallaban, con obsidiana, piedra volcánica, y cómo se llevaba a plasmar en roca una idea, pues, es decir, sabemos que las manos son el cerebro, son parte del desarrollo del cerebro. Asimismo, lo gráfico es parte del desarrollo de la palabra, del lenguaje. Bueno, paso enseguida, por eso llevo esas menciones de las incisiones, las señales. Paso a lo de los caminos indígenas bordeando Itagüí, el arte de no apreciarlos. Pongo que no apreciar también es como un arte, y aquí se hace de manera dolorosa. Y se lleva a una situación final de que somos ajenos a la memoria. Y en ese momento tenemos memoria de las piedras, pero no hacemos nada. Y finalmente publico en un libro la entrevista que le hice a Graciliano Arcila Vélez en el 2002, hace 20 años. La publico y remato en el libro con un texto que publiqué a los 2 años, en el 2004, donde ya hago una construcción de carácter más como contemplando como todo el asunto del arte rupestre, la historia que nos ha escrito la vida, digámoslo así, valga la expresión, y algunas denuncias interesantes.
en pleno desarrollo de la conquista y la colonización del continente, la casa de contratación se da cuenta de que no son unos salvajes los descubiertos, no es un continente de salvajes, de animales, es un continente de seres humanos que tienen arte, ciencia, religión y están evolucionados, pero no le prestan nada. Y es nada menos el representante del Papa ante la Casa Real. Pero curiosamente, él fue el que nombró el continente americano como el Nuevo Mundo. Y menciono también en este texto finalmente a un clérigo español que vive toda esa transición de la colonia a la nacimiento de la República. En el momento en que llega Celestino Mutis y Francisco José de Caldas reciben a Alejandro von Humboldt cuando él pasa por Colombia, esa expedición por el continente americano que habrá de marcar pues el nacimiento de la modernidad de cierta manera en el continente o de este continente ante el mundo a raíz de las investigaciones de Humboldt. Menciono eso y remato en ese artículo como al descubrimiento del tesoro de los Quimbayas, que así se llama, en la década de los 50, eso demoró casi que entrado la década del 80, y cuando el presidente de turno de Colombia, Uribe, Jorge Andrés Uribe Holguín, decide regalarle en compensación a la corona española por habernos libertado, le paga a la corona, a la emperatriz española, el tesoro de los Quimbayas, que es lo que algunos desde hace 50 años vienen reclamando. Termino con eso y ahí termino mi libro con una ya final. Puse una adenda: cómo un municipio tiene esta riqueza patrimonial y no lo declara monumento nacional. Y ya para rematar, publico pues una pequeña bibliografía que he consultado a lo largo de estos años de estudio. Publico una de las fotos que me tomé con Graciliano cuando lo entré en una de las reuniones, y saco unas fotos tomadas con mi celular. Yo no soy profesional fotógrafo tampoco, pero publiqué ahí unas fotos tomadas con celular. Aquí tengo una foto donde aparece la banca, donde circula el viaducto que lleva aguas a Coltejer. Aquí tengo dos fotografías donde hice una cosa que no está autorizada, que es hacer frottage sobre las piedras, pero es el método más limpio de hacer investigación a la hora de la verdad sobre piedras. Es poner papel y con papel carbón calcar, hacer rastrillar. Entonces brotan los signos de las piedras. Eso lo hice con Alejandrino Tobón, mi amigo. Se me empañan los ojos al mencionarlo siempre. Alejandrino murió desafortunadamente. ¿Cómo? El antropólogo Alejandrino Tobón murió. Y termino con una intervención pues pictórica que hago sobre algunos ideogramas y remato con una cosa que existe en Itagüí, perdida totalmente. Yo la reconstruí, que es la pintura de Elías Zapata, el mosaico de Elías Zapata Sierra, que hizo en 1961 en uno de los fronticios de Coltejer, mirando hacia la autopista frente de la Renault, cuando antes había un puentecito para entrar a Renault por ahí, y cuando se abrió la regionalización, la regional, ya se perdió ese puente, y la entrada al frente estaba este mural, que es una belleza. Curiosamente, este arquitecto tan importante, el autor del proyecto arquitectónico de lo más lindo de Medellín, que es el Olaya Herrera, que es una hermosura de edificación,
Él es autor de esto, entre otras cosas maravillosas que hay en Colombia o en Medellín. Esta reconstrucción fotográfica la hice, perdón, esta reconstrucción del mural lo hice con 50 fotografías que tomé al mural en condiciones precarias en que hoy en día se encuentra. Y valga contar la anécdota que para llegar allá tuve que hacer una proeza. El celador no me dejaba, me amenazaba incluso casi que a sacar la pistola, que no me dejaba entrar a tomar las fotos. Y yo, máteme entonces. Y me le metí a fuerza de insistencia, porque entre el muro en que está el mural y la calle y la autopista hay una sección de vía que hoy en día es enmalezada. Impresionantemente la hierba llega casi a más de medio metro de altura. Y está la reja, y la reja Coltejer pues construyó, sembró unos arbustos para cerrar pues como, ¿cómo se llama eso? Pues un arbusto, como proteger del viento, del bueno, ruido, sí, entonces uno en la calle casi no ve el mural, no lo puede ver porque eso es tupido, no recuerdo cómo se llama ese arbusto, muy tupido con la malla. Entonces el mural tuve que entrarme, como les contaba, a guisa de que me pegara un tiro, y tomé 50 fotografías con el celular, vino de un dibujante experto y lo reconstruimos. Esto es una joya de patrimonio de Itagüí, completamente abandonado, y probablemente ahora que construyan la ciudad Coltejer, que es lo que se está llevando a cabo, eso desaparezca. Quise rematar el libro, y ese es el libro de David Mejía, Los Petroleros de Itagüí. Gracias.